El día de hoy les voy a platicar desde mi punto de vista cómo se ve el futuro de la minería y de los metales. No se apuren, les traigo buenas noticias, ¿sí? No crean que soy optimista, yo soy normalmente muy factual, muy realista, pero creo que vamos a poder vivir en muy poco tiempo un futuro muy importante, una gran oportunidad para la minería, como pocas veces habíamos tenido anteriormente. Creo que se empiezan a alinear las fichas a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando de México. A nivel mundial tenemos la grandísima oportunidad de poder hacer que finalmente se reconozca la minería como un sector esencial, como un sector estratégico. Preparé la siguiente presentación. Primero, un poquito de introducción. Yo sé que aquí estamos platicando entre obispos, entre creyentes de la minería, pero creo que siempre es bueno repasar algunos pequeños conceptos que ojalá nos ayuden para estar repitiendo hacia afuera por qué es importante el sector minero. Posteriormente quiero darles algunos datos sobre cuál es la tendencia que está habiendo actualmente sobre metales, hablar lo que son los metales estratégicos, los metales críticos. Creo que es un tema fundamental. Estamos viendo hoy una dinámica mundial que tiene en donde el fondo, el trasfondo de mucho lo que está pasando en Ucrania, en Groenlandia, todo eso, el tema son metales, y el tema son metales estratégicos. Entonces quiero platicarles un poco esa tendencia que estamos viviendo. En la historia de la humanidad hay dos actividades macroeconómicas que han marcado el desarrollo del ser humano, y yo creo que eso es algo que nadie puede negar y que gracias a ellas hoy somos lo que somos. La primera actividad macroeconómica es lo que se le ha llamado la recolección, que tiene que ver con la ganadería, con la agricultura y con la pesca. Pero es una actividad macroeconómica clave que transformó la vida de la humanidad. Y la segunda tiene que ver con lo que se llama extracción, que tiene que ver con la base de toda la tecnología que tenemos y que también nos da una calidad de vida para vivir cada vez mejor. Y dentro de la extracción está el gas natural, está el petróleo y por supuesto los metales, ¿sí? Difícilmente alguien puede negar que estas son las dos características o las dos macroactividades más importantes que han marcado, que siguen marcando y que van a seguir hacia adelante marcando el desarrollo y calidad de vida de todos nosotros. La minería es tan importante, los metales son importantes, que hay por lo menos 12 metales que son fundamentales para la vida humana. La bioquímica del ser humano depende en mucho de lo que son la aparición de ciertos metales, en mayor o en menor cantidad, pero sin los metales sencillamente no podría haber vida humana. Es tan importante que hasta en eso también están los metales funcionando. Y en el desarrollo de la historia de la humanidad, los metales fueron tan importantes que marcaron eras que fue un cambio radical en el crecimiento del desarrollo. Estaba la edad de piedra, la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro, que fueron marcando avances tecnológicos muy importantes para la humanidad. Y eso no se ha terminado cuando hablamos de la prehistoria, eso sigue sucediendo. Y ahora en lo que se ha llamado la edad de la energía, si se fijan ustedes en la historia del desarrollo actual, vean la cantidad de metales que se ven cada vez más involucrados en el desarrollo de la humanidad y en la calidad de vida. Y eso va a seguir creciendo cada vez más, ¿sí? Eso creo que es importante ponerlo en perspectiva, tenerlo con una visión clara, porque la minería es fundamental. Sin la minería sencillamente no podría haber una vida humana, no podría haber la calidad de vida que entendemos. Todos aquellos que dicen que no a la minería, yo creo que es un momento en que reflexionen y que piensen lo que verdaderamente significa los metales en nuestra vida. Bien, vamos a platicar un poquito sobre los metales teniendo claro ya estos conceptos, ¿sí? El desarrollo tecnológico que se ha tenido en la minería, en la tecnología después de la segunda mitad del siglo XX, ha sido impresionante. La cantidad de nuevos dispositivos, todo lo que fue la capacidad de cómputo que ahora se llama la tecnología exponencial,
ha causado una demanda impresionante de lo que son metales o los recursos de metales. Y hay sectores industriales que se han caracterizado, de eso platicábamos hace rato, Beto. Hay sectores o actividades industriales que se han caracterizado por hacer una demanda cada vez más de metales más y más especializados, como es la industria militar, obviamente, que es un gran desarrollador de tecnología, no de la que nos gusta, pero es un gran desarrollador de tecnología, la industria aeroespacial, toda la parte de la industria farmacéutica, que también ha generado una gran demanda. Y creo que hoy tenemos un detonador adicional que va a implicar una demanda impresionante de metales, que es todo el combate, todo el cambio de energías a energías renovables por el tema del cambio climático. Y nada más para repasar rápidamente qué es lo que está sucediendo. Bueno, ustedes saben que ha habido un aumento en la temperatura del mundo, y eso por los gases de efecto invernadero. Hubo una reunión de la que se llamó la COP21 en París hace algunos años, y se llegó a un acuerdo entre muchos países, 140 países, en el que dijeron que iban a tomar medidas de una transición energética para reducir en un 30% lo que es el consumo de energía fósil y transformarla en energía renovable. Y eso se estableció como meta, que no íbamos a permitir que subiera la temperatura más de 2.4 grados centígrados contra la temperatura que se tenía cuando inició la era industrial. Posteriormente, hace algunos pocos años, hubo otra reunión en Escocia, en Glasgow, donde se dijo, ¿sabes qué? 2.4 no es conveniente, vamos a hacer un compromiso mayor, vamos a reducir en un 60% el consumo de energía fósil, y vamos a buscar como meta el 1.7 grados centígrados como máximo. Sin embargo, la nueva tendencia es que exista un efecto neto de cero de aumento de gases de efecto invernadero, con lo cual se pretendería lograr que no aumentara la temperatura más de 1.5 grados centígrados a nivel mundial. Esto no es una clase de ecología, ni mucho menos, o de medio ambiente, pero creo que esto hay que tenerlo en perspectiva, estos tres diferentes escenarios, porque la demanda de los metales va a depender mucho de qué escenario sea el que está sucediendo. Y de eso quiero hablar más adelante, pero acuérdense que hay tres escenarios, porque muchas de las láminas que voy a presentar a continuación hacen referencia a estos tres escenarios. Fíjense esta gráfica que es impresionante, es una gráfica que muestra el consumo de energía, de todo tipo de energía, energía fósil o no fósil, que se ha tenido a lo largo de la humanidad desde 1800 hacia la fecha. Vean los últimos años la demanda de energía cómo ha crecido, realmente es impresionante. Y lo que ha sucedido en los últimos 3 años, con todos los acuerdos que se hicieron, es que las energías renovables empiezan a aparecer. La energía renovable específicamente tuvo un aumento finalmente del 2003 al 2004 de un 15.1% en lo que era en su capacidad de generación, que se empieza a acercar un poco más a lo que se necesita para cumplir con las diferentes metas del cambio climático, que son 16.6% de crecimiento sostenido de aquí al año 2050. Entonces empezamos a ver una evolución y que el compromiso de generar energía eólica, energía alternativa, energía limpia, empieza a suceder. Y eso son buenas noticias para nosotros, porque eso implica que realmente la demanda de metales no es un sueño, es algo que es una realidad y que vamos a empezar a ver de una manera importante. Fíjense bien, dependiendo de qué escenario estemos hablando, vean la cantidad de energía renovable que se necesita para poder reemplazar las energías fósiles que se tienen en las diferentes metas. Estamos hablando que puede ser entre 2 o hasta 3 veces la energía que actualmente se consume. Y eso significa que toda la energía que actualmente tiene Estados Unidos, China, la India y la Unión Europea en conjunto es la que se necesita adicionar a través de energías renovables para poder llegar a las expectativas que se tiene con el cambio, con todos los proyectos de cambio climático. Con eso en mente, ¿eso qué significa? Bueno, aquí ven, cuando hablamos de energía renovable, pues hay muchos tipos de energías renovables. La energía solar es la que ha venido creciendo en forma muy importante, la energía eólica
y la energía de los autos eléctricos. Los autos eléctricos y las baterías de almacenamiento de energía están jugando un papel muy importante en la demanda de metales en un momento dado. ¿Esto cómo se traduce en los metales? Bueno, fíjense la cantidad de toneladas adicionales de metal. Aquí están mezclados todos los metales, ¿sí? Pero estamos hablando de casi 35 millones de toneladas de metales adicionales que se requieren para poder satisfacer, en el caso extremo del net cero que le llamamos para el 2050, para poder satisfacer lo que se necesita. Esa es la dimensión que actualmente se está teniendo en un momento dado de las demandas. Por eso les digo que la visión para la minería es muy buena en corto plazo. Y vamos a hacer ahora un análisis más detallado qué significa para los principales metales que están involucrados en esta demanda. Bien, algo que es importante es entender, porque luego hablamos de metales estratégicos, metales críticos. Un metal estratégico es aquel metal que se utiliza en varios de los segmentos económicos de cualquiera de las actividades económicas, en varios de ellos, ya sea en el aeroespacial, en la automotriz, etcétera, pero tiene que ser en varios de ellos y se llama estratégico. Y se llama crítico cuando hay restricciones en su acceso, cuando hay cadenas, ¿cómo se llama? Las cadenas de suministro que no están controladas por uno, cuando se tiene dificultad de alguna manera para poder disponer de ellos, se vuelven críticos, se vuelven de que requieren un cuidado especial y un seguimiento especial por los diferentes países para poder tener acceso a ellos. Entonces, esa es la diferencia entre metal estratégico y metal crítico. La asociación el Instituto de Geología de los Estados Unidos ha clasificado, ha encontrado o hizo un listado de 50 metales que los consideran críticos para Estados Unidos, ¿sí? En los cuales se le está dando seguimiento, emite un listado con una serie de acciones cada 3 años, el último lo emitió en el 2022, está por emitir este año una actualización. Y hay muchos países que han empezado a hacer esto. Europa tiene 48 metales registrados como metales críticos. Australia, más adelante les voy a mostrar una tablita donde vienen varios países con su listado de metales estratégicos. Ahora, lo importante no es que exista el listado, lo importante es que hay una serie de acciones que se traducen en políticas públicas de los diferentes países de qué hacer para poder tener acceso a esos metales estratégicos o metales críticos dependiendo. Bien, hay dentro de los metales que se necesitan para las diferentes industrias que vimos, aeroespacial, automotriz, militar, farmacéuticas, específicamente hay 21 que se requieren para todo el tema de transición energética, ¿sí? Y es bien importante entender esa parte. Y la demanda que se tiene de ellos es fundamental y es enorme. Fíjense bien, el escenario más conservador que se tiene de demanda de energía dice que se tiene que duplicar la capacidad de producción en el menos agresivo, y en el más agresivo es que tiene que crecer 4 veces esa demanda. Entonces estamos hablando de una dimensión muy importante para la industria minera. Y de esos, lo que más está jalando ahorita es la industria automotriz con todos los vehículos eléctricos híbridos y todo lo que son las baterías de almacenamiento de energía. Cuando uno genera energía a través del viento o a través de celdas solares, hay un momento en que la energía que se genera no se necesita, ya hay que almacenarla para que no se pierda. Y se están utilizando ahora baterías de almacenamiento de energía y eso está causando una gran demanda también de metales al respecto, ¿sí? Hay un reporte, y este reporte yo les aconsejo que le echen un ojo, que que lo genera la Agencia Internacional de Energía, donde habla que se estima que se requieren 800 billones de dólares de inversión en metales para poder satisfacer la necesidad que se tiene con todo el proceso de transición energética. Buena noticia para Sonora, para Cananea, pues una gran parte de esa inversión se requiere para el cobre, ¿sí? Fíjense bien, son 400, casi la mitad, poco más de la mitad de la inversión que se requiere
para nuevos metales, se los lleva el cobre. ¿Por qué? Porque están, no nada más el cobre, por ejemplo, un nuevo auto eléctrico trae cerca de 60 kilos de cobre contra 15 que trae un vehículo normal, pero no nada más es eso, todas las líneas de electrificación, todo el cobre que se utiliza en los aerogeneradores, etcétera, el cobre se ha vuelto el metal más importante dentro de todos los metales de transición energética. Y se habla de que esta demanda que estaba platicando solamente para la electromovilidad y las energías renovables requiere de 261 minas nuevas. Se dice fácil, ¿sí? Y vean, de las cuales 61 son de cobre las que se necesitan. Y hay todo un detalle de todas las minas que se requieren de cada uno de los metales. El problema es que se necesitan en los siguientes 6 años. ¿Sí? Entonces, ustedes me entienden qué significa eso, ¿sí? 261 minas en 6 años. Esa es la dimensión que estamos teniendo del futuro de la minería, ¿sí? Tenemos que hacer cosas diferentes si queremos que algo parecido a eso se pueda llevar a cabo. Ese es un diagrama que muestra los diferentes metales en qué tipo de energía se requieren. Dependiendo del color es mayor intensidad o menor intensidad. Y vean la primera columna, el cobre se usa en todo, mayor o menor intensidad, pero va en absolutamente todas las tecnologías de transición energética. Entonces, hay muchos metales, sí, son los 21, pero el cobre es uno de los más importantes. Aquí empezamos a ver ya en los últimos años cómo la parte verde, que tiene que ver con toda la parte de transición energética, empieza a aparecer. Ya no es hablar del futuro de la transición energética. La transición energética ya está tomando lugar y va avanzando poco a poco y cada vez va a ir avanzando en mayor velocidad. Pero empezamos a ver cómo la producción actualmente ya de metales se está viendo favorecida por ya lo que está demandando la parte de transición energética. Más adelante vamos a hablar de los siguientes años, cómo se ve para cada uno de los metales. Por eso es un hecho que eso ya existe y ya está empezando a suceder. Vamos a hablar de cobre y venir a Cananea, a Sonora, y no hablar del cobre sería pecado mortal, ¿sí? Entonces, el cobre sencillamente, el año pasado terminó la producción del cobre casi en 24 millones de toneladas a nivel mundial. Es más o menos el volumen que se está manejando a nivel mundial. Se van a requerir 4 millones adicionales de cobre para el año 2030, y 19 millones adicionales, 19 millones de toneladas de cobre para el 2030. ¿Eso qué significa? Casi duplicar la capacidad actual de cobre. Suena muy lejos, pero son en 25 años. En 25 años, pues una mina nueva anda alrededor de los 13, 14 años más o menos en su desarrollo. Entonces no suena muy lejos, no son sueños a muy largo plazo, ¿sí? Actualmente hay 250 de minas operando a nivel mundial, minas de cobre a nivel mundial, ¿sí? Y se necesitan 61 nuevas, ¿sí? Esto nos ayuda a entender la dimensión de lo que está empezando y lo que va a seguir sucediendo. Y lo mismo sucede para los diferentes metales que están dentro de los metales críticos. Empieza a ser una proyección de lo que se va a necesitar. Este es el caso del cobre. Aquí vemos lo que se espera que se tenga de cobre, tanto de cobre primario como de lo que es el reciclado de cobre, que se va a necesitar. Tenemos que revisar muy bien cómo está el reciclado de cobre, porque con minas nuevas no va a ser suficiente para satisfacer las demandas y se va a tener que hacer un mayor aprovechamiento de los metales, dándoles vueltas adicionales en un momento dado. Y ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha en qué sería el uso de la demanda del cobre específicamente. No quiero aburrirlos, tengo varias gráficas de estas. Yo les voy a dejar a AMSAC la presentación, que seguramente puede poner a disposición de todos los que así la gusten, y sin ningún problema pueden tener acceso a ella, ¿sí? Aquí es el caso del...
Aquí vamos bien, este es el litio, por ejemplo, cómo se ve la demanda de litio. La primera fue del cobre, este es del litio. Y bueno, pues el litio tiene un crecimiento impresionante también. Este es el caso del níquel, que también va a tener un factor importantísimo en su crecimiento por toda la demanda de energías renovables. El caso del cobalto, que también, en fin, hay gráficas de estas para cada metal, no quiero entrar en tanto detalle, pero lo importante del mensaje es, esto está sucediendo y va a seguir sucediendo, ¿sí? Vamos a hablar ahora de esta nueva geopolítica de los metales. A ver, perdón, me brinqué. Ok. Como estamos hablando de esa transición energética, es el reemplazo de la energía que viene de los recursos fósiles. Los hidrocarburos tienen una cadena de distribución relativamente sencilla, ya muy armada, que es muy diferente a las cadenas de valor que tiene la minería, que tienen los metales, que son mucho más complicados en su manejo. Hay minerales que se tienen que transformar en metales, en fin, entonces eso involucra muchas etapas adicionales, mucho movimiento de los metales a diferentes partes, a diferentes regiones. Entonces es una cadena mucho más compleja. Y hay una serie de factores o de retos que van a aparecer y que van a hacer que las cosas se pongan más divertidas. En primer lugar, ahí écheme una mano, ya. En primer lugar, hay una alta concentración de producción de metales en muy pocos países. Eso va a hablar que el poder de control de los metales pues va a estar muy concentrado. Gracias. El poder de concentración de los metales pues va a estar en pocas manos. Y eso puede ocasionar varios problemas. Puede ocasionar problemas de la creación a lo mejor de cárteles, a lo mejor de la creación ¿cómo se llama?, de condicionamientos o de políticas que condicionen el acceso de los metales. Ahora que Mr. Trump está haciendo de las suyas con todos los aranceles, por ejemplo, China ya le contestó, pues tú me subes el 28%, el 18% creo que les puso a los chinos, pues ahora ya no tienes más que al 10% de acceso en las tierras raras. Y fíjate que el que produce tierras raras soy yo. Y las tierras raras es la materia prima para hacer todos los microchips. Entonces, eso es lo que va a estar sucediendo, ¿sí? Va a ser una medida de fuerza de diferentes naciones para contrarrestar ese tipo de políticas que se empiezan a dar con toda la guerra comercial. Puede haber manipulación de mercados para estar concentrado esto en pocos países. Otro de los problemas que se tiene es que no todos los metales tienen un mercado financiero que le ayuda a uno a fijar precios a futuro, solamente algunos. Entonces se necesita desarrollar esos mercados financieros porque va a haber mucha fluctuación en los precios por la demanda de los metales. Y otro problema que se tiene es, una cosa es el tiempo que sucede desde que yo decido en invertir en un metal hasta que verdaderamente dispongo ya del producto. Todo el proceso de exploración, todo el proceso de desarrollo de una mina, de construcción, hasta que tengan el producto, son procesos, estamos hablando de 15 años por lo menos si tenemos suerte y todo sale bien. Entonces es otro reto que se tiene. Y otro más, pues, indudablemente son los riesgos sociales y ambientales. O sea, hay muchas cosas, muchos elementos que van a hacer que no sea tan fácil, ¿sí?, hacer el control de los metales. La siguiente lámina es interesante porque muestra un mapa, muestra un mapa, lo que está en color naranja o rojo, como lo quieran ver, ¿sí?, son los países que actualmente producen hidrocarburos. Y los que están en amarillo con rayas, en azurado, también rojo, es que además de hidrocarburos tienen metales. Y los que están en color amarillo son los que están concentrando muchos de los metales. Entonces, si se fijan, hay un cambio en el poder de la materia prima para la energía. Y eso va a ser muy interesante en empezar a balancear en algunas cosas las fuerzas y en otro lado hacer superpaíses que tengan un mayor control de las cosas. Es bueno, pero es peligroso también ese tipo de cosas. En la siguiente lámina, yo creo que la tecnología, gracias.
Fíjense este dato, de los metales que se tienen, de los metales que se requieren, hay 14 países que concentran el 70% de estos metales que están en la transición energética. Y si nos vemos metal por metal, pues hay metales como lo que es el sílice, el galio, las tierras raras, el litio, que China tiene más del 50% del control. Las siguientes tres láminas son interesantes. Yo creo que mejor allá atrás si me ayudan a cambiarle, porque yo estoy siendo, vamos a decir que tengo un problema entre la interfase de este control y las láminas, ¿sí? Esta lámina lo que representa es diferentes metales. Vamos a tomar el cobre. ¿Quiénes son los países que son los principales productores de ese metal? Del mineral. Aquí estamos hablando del mineral. Fíjense, esta misma gráfica vista desde un punto de vista diferente. Si le dan a la siguiente, por favor. Esta gráfica lo que dice es quiénes son, de qué país son las compañías que están realmente explotando el metal en los diferentes países. Por ejemplo, aunque Chile tenía un buen porcentaje, pues hay muchas empresas que no son chilenas, son americanas, que son de otros países, que son las que verdaderamente pues tienen el control y la propiedad de esos metales. Entonces empiezan a haber un cambio de dinámica. Ahora, la siguiente lámina es la más interesante. Una cosa es el mineral, otra cosa es quién lo está refinando, ¿sí? Fíjense, el rojo es China, ¿sí? Entonces, fíjense, del cobre, China produce el 60% del cobre metálico de todo el mundo. Y China tiene propiedades de recursos naturales, recursos minerales en varias partes del mundo. Entonces, esto es lo interesante. Esto es, quien tiene el control no es el que tiene el yacimiento de metal. El que finalmente transforma el mineral en metal es quien verdaderamente tiene el control. En el litio, en el ejemplo del litio, muy rápido, hay dos compañías chinas que producen el 80% de las baterías de litio en el mundo. ¿Por qué? Pues porque tienen el control del metal y tienen el control del mineral de alguna manera con las inversiones que han hecho. Entonces, por eso les digo, la geopolítica es diferente, ¿sí? El control es diferente, ¿sí? Y eso nos va a poner en una dinámica sustancialmente diferente a la que vivimos actualmente. Si le dan a la siguiente, por favor. Son unas tablitas que he estado trabajando, ahora que tengo tiempo, porque estoy jubilado, me he dedicado a leer muchas cosas. Esta tablita son los 21, de los 21 metales que les comentaba yo de transición energética, qué países tienen de alguna manera, no el control, pero sí producen esos metales. Vean China, 19 de los 21, nada más. En el caso de Rusia, 18 de los 21, en el caso de Canadá, producen 16 de los 21, en fin, México afortunadamente tenemos al menos 7 donde tenemos buena presencia, ¿sí? Y es importante. Lo que necesitamos es ver cómo podemos aumentar ese número. Yo lo que, ahora con todo lo que ha sucedido con Trump, imagínense que México tuviera, ¿qué les gusta? 12 metales estratégicos y que nos pudiéramos sentar a la mesa con el señor Trump de decirle 25%, ¿sabes qué? Igual que los chinos, nomás tienes disposición de la mitad de lo que te estaba enviando. Yo creo que entonces nos puede dar un poder de negociación diferente, ¿sí? Y poder hacer valer a través del control de metales, pues negociaciones y desarrollo en nuestro país de una manera diferente. La siguiente lámina, si me ayudan por favor, esta habla de las reservas que hay de los diferentes metales en el mundo, ¿sí? Y empiecen a ver, por ejemplo, en el caso de hierro, Australia tiene el 28% de las reservas que hay en el mundo, ¿sí? En el caso de, no sé, del cobre, Chile tiene el 21%, México tiene el 6% de las reservas, no de la producción, de las reservas, ¿sí? De las reservas que estaban declaradas al cierre de diciembre del 2023, es información del 2023. México pues, empieza a tener presencia en algunos metales, en el caso del cobre, en el caso de zinc. Si le dan a la siguiente, por favor. Hay otros metales donde México también tiene cierta presencia en cuanto a reservas. Bueno, en la medida que exploremos más y podamos tener más minas, pues obviamente podríamos ver más Méxicos en este tipo de láminas
y más poder de negociación en un momento dado. Pero vean el caso del galio, es China, ¿sí? Sencillamente es China, básicamente. En fin, hay más, ahí creo que hay una lámina más. Luego, por ocio, dije, a ver, si comparamos China contra el TEMEC, porque ya no sé si existe el TEMEC, ¿sí? Si comparamos China contra el TEMEC, ¿cómo se ve? Bueno, obviamente hay metales donde China tiene mucho control, pero empezamos un poquito a equilibrar fuerzas en algunos metales, si se fijan. Y eso debería ser una ventaja que debemos de tener al menos como región, de poder balancear las cosas con algunos otros países. Pero en fin, eso se los dejo nada más porque fue una trasnochada que tuve ahí al respecto. Bien, esta lámina también es muy interesante. Es el caso de Estados Unidos, de algunos metales. Estados Unidos, de los 50 metales críticos que tiene, en 36 de ellos importa más del 50%. Y en 12 de ellos importa el 100%. Porque aunque Estados Unidos quisiera que las minas se invirtieran en Estados Unidos, pues la geología es ajena a la política, afortunadamente, ¿sí? Y la geología está donde está, ¿sí? Entonces van a tener que seguir importando productos porque sencillamente no, la parte geológica sencillamente no le está dando. Vean el caso, por ejemplo, del níquel. Vamos a tomar el níquel. La línea roja que está arriba significa la demanda proyectada de níquel solamente en los Estados Unidos. La línea amarilla que está abajo es la producción que se tiene considerando que los proyectos que ellos tengan de níquel se llevan a cabo, ¿sí? Considerando que todo eso se lleva a cabo. Y la franja rosa que se ve, pues es el déficit que tiene. O sea, el déficit lo va a seguir teniendo en muchos de los metales porque no es autosuficiente Estados Unidos, ¿sí? Y eso pues debe de hacer entender que una guerra económica puede tener muchas consecuencias en un momento dado. Si le dan a la siguiente, por favor. ¿Sí me ayudan por ahí? Ya. Bien. Ahora, ya entendimos lo que son los metales estratégicos, ya entendimos que los países empiezan a tener cuidado de estos metales estratégicos. Ahora, ¿cómo están llevando a cabo ese cuidado? Bueno, a través de políticas públicas. Si me ayudan con la siguiente, por favor. También hay esta institución de la Asociación de Energía, la Internacional de Energía, que le da seguimiento a 36 países en cuanto a su desarrollo de políticas públicas para metales críticos. De entre esos 36 países está México, está en la lista de los que se da seguimiento. Y ellos consideran que hay 5 temas fundamentales para tener una política pública. La primera es que sea un plan donde la minería sea declarada como estratégica. La segunda es que exista un listado de metales estratégicos y un organismo que se encargue de darle seguimiento. La tercera es que se cuenten mecanismos para poder almacenar estos metales para que en casos de variaciones del mercado puedan absorber esas variaciones. La que sigue es que se tengan algunos mecanismos de alianzas estratégicas, de convenios con países productores de cierto metal para que en caso de que yo necesite tú te comprometes a dármelo. Y la última es que haya inversión pública en exploración y en explotación. Y ahí pueden ver los numeritos. 33 de los 36 países han declarado a la minería como estratégica. 22 sí tienen listados y sí tienen una estrategia clara y una agencia que sigue a estos metales. 4 tienen cierto colchón de inventarios para evitar afectaciones en las variaciones. Solamente un país tiene convenios y es Inglaterra con Japón, tiene un convenio de acceso a ciertos metales que tiene Japón en caso necesario. Y también hay 11 países donde sí existe inversión pública, además de la privada, en los metales estratégicos. Si le dan a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de políticas públicas, ¿qué estamos hablando? Las políticas públicas tienen 3 prioridades fundamentales y tienen una serie de estrategias, cada una de ellas, para que se lleven a cabo. La primera prioridad es asegurar un suministro confiable y constante de metales estratégicos. ¿Y cómo se va a lograr? Bueno, mediante el impulso de la producción local, promoviendo alianzas estratégicas,
haciendo lo que es la diversificación de fuentes de insumo. Si antes importaba yo nada más de China, ahora voy a empezar a importar metales ese metal de varios lados, y también preparándose para las disrupciones que puedan tener las cadenas de suministros. El COVID nos enseñó mucho de lo que son los factores de cadenas de suministros y cómo son muy frágiles, y si uno no está preparado para esos cambios tan importantes, pues uno puede tener problemas. Una segunda estrategia, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Me echan allá. La segunda es promover la exploración, la producción y la innovación en el sector. ¿Cómo? Bueno, dando incentivos para la inversión, facilitando la transferencia tecnológica, promoviendo la investigación y desarrollo en la industria, impulsando la preparación técnica del recurso humano que se requiere, y reduciendo tiempos, simplificando todo lo que son los trámites de permisos requeridos. Digo, suena muy obvio, pero es lo que se necesita. Y una tercera meta con sus estrategias es impulsar prácticas sostenibles y responsables del sector. ¿Cómo hacer? Es adoptando regulaciones ambientales hecha por los mineros, no por los que no saben de minería, que es lo que nos ha estado sucediendo. Y hay asociaciones específicas como el ICMM, por ejemplo, que agrupa a las principales empresas y que ha desarrollado una serie de mejores prácticas que son las que hay que implementar, y que el gobierno lo único que tiene que hacer es copia eso y exige que se cumplan, porque son prácticas mineras hechas por mineros. Quiere decir que sí hay mucha factibilidad que se puedan llevar a cabo. Impulsando la responsabilidad social, hay que seguir trabajando sobre eso, promoviendo el incentivo del reciclado de metales, y también estableciendo reglamentos para el control de los suministros. En eso se resumen todas las políticas públicas que han estado generando en esos países. Y yo creo que aquí podemos aprender nosotros muchos de las cosas que hay que hacer en nuestro país para llevarlo a aprovechar el recurso minero que tenemos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Ahí está el listado de metales que tienen diferentes países, no son todos, hay un listado enorme, nada más que no quiero dedicarle tanto tiempo a eso, pero fíjense cómo hay países que ya tienen muy claro lo que tienen que hacer, hacia dónde se tienen que enfocar. ¿Sí? Bien, si me ayudan con lo siguiente, por favor. Con todo lo anterior, ¿qué les quieres decir? ¿Cuál es el futuro de la minería? Es bueno, la verdad es bueno. Si me ayudan con la siguiente. La verdad, yo sí creo y estoy convencido que tenemos un futuro muy prometedor a nivel macro, ¿sí? Que hay muchas posibilidades para el sector, que finalmente está siendo reconocida como un sector industrial esencial, ¿sí? e indispensable para el desarrollo económico de los países. Esto es bueno, pero esto no quiere decir que ya lo hicimos y que podemos hacer lo que queramos. No, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas con responsabilidad. Y si hoy tenemos el reflector encima de nosotros, pues ahora vamos a tener muchos reflectores encima de nosotros, porque las exigencias van a ser cada vez mayores. Y tenemos que trabajar de manera responsable en ciertos temas. Un tema, por supuesto, que es la sustentabilidad, ¿sí? ¿Cómo? Pues tratando de seguir reduciendo el uso de recursos naturales como el agua, como energía, tener cuidado con emisiones de gases de efecto invernadero y tratar de hacer la reducción en la medida de lo posible de lo que son los desechos que tenemos al final. La minería ha hecho muchas cosas, por ejemplo en el agua, y tú hablabas hace rato de eso, Leonardo, en tu presentación, que fue muy buena, te felicito. La minería hoy recicla casi el 70% del agua que utiliza, y eso es muy bueno. Sin embargo, no es suficiente. Muchas minas que se tienen están en zonas de alto estrés hídrico o de muy alto estrés hídrico. Hoy el 75% de la producción de cobre en Chile está en zonas de alto nivel de estrés hídrico. Y para el 2030, el 100% de la producción minera de Chile de cobre va a estar en muy alto estrés hídrico. Entonces necesitamos cambios tecnológicos importantes en cómo podemos minimizar el uso de agua o cómo podemos eliminar el uso de agua. Suena raro, pero la industria del cemento lo hizo. La industria del cemento, que consumía antes mucha agua, logró desarrollar tecnología donde no usan agua. Entonces, sí hay maneras a través de inversiones, de investigación, que se pueda lograr no nada más reducir, sino eliminar. Normalmente las minas
estamos ubicados donde hay problemas de agua. Entonces tenemos que tener ahí alertas y poder tener ese factor en consideración. La siguiente lámina, si me ayudan por favor. Si vemos a nivel unitario, pues es muy poco lo que se consume de agua. Vean los números, son puntos decimales de consumo de agua de metros cúbicos. El problema es que si aumentamos el volumen 4 o 5 veces de un metal, cuando le sumamos todo el agua, pues es mucha agua, ¿sí? Y si es mucha agua donde no hay, pues es un tema que hay que resolver, ¿sí? En la siguiente lámina, por favor, también en gases de efecto invernadero, la minería, afortunadamente, no somos el problema en gases de efecto invernadero, ¿sí? Fuera del mineral de hierro con su cadena para llevarlo al acero, donde hay un gran consumo de energía, entonces pues sí se requiere, es el que tiene un poquito más impacto en gases de efecto invernadero, pero todos los demás metales prácticamente el impacto que llevamos a tener a nivel mundial no es importante. Sin embargo, hay que estar conscientes y hay que seguir buscando. En la medida que la minería empiece a usar energías renovables, es una forma de mitigar los efectos de gases de efecto invernadero. La siguiente lámina, por favor. Bueno, es una gráfica más o menos de lo mismo. Denle a la siguiente, por favor. El reciclado de metales, hay mucho que hacer. Son datos de qué tanto se están reciclando los metales en la actualidad. Obviamente metales preciosos, pues más nos vale reciclarlos, ¿sí? Pero vean otros metales, vean el litio, ¿sí? Hoy no hay un reciclado de litio. Y si va a hacer falta litio porque no va a haber minas suficientes de litio, pues más vale que empecemos a desarrollar tecnologías de cómo empezar a hacer el aprovechamiento. Hoy empiezan a aparecer las baterías de litio. En 5 años vamos a tener una cantidad de baterías de litio acumuladas, que qué vamos a hacer con ellas si no aprendemos a recircularlas. Entonces, este tema es importante también a resolver. Otra más, por favor. Las buenas prácticas, yo hace rato les decía, ya hay organismos mineros que están dedicados a esto. Está el ICMM que ha sacado ya todo un manual de buenas prácticas de sustentabilidad que tenemos que hacer. Está MAC, Mining of Canada, la Mining Association de Canadá, que también ha sacado lo que le llaman el TSM, el Towards Sustainable Mining, que son una serie de buenas prácticas de cómo trabajar en minería sustentable. Hay universidades especializadas en minería en Australia, por ejemplo, la Universidad de Queensland, que también ha sacado buenas prácticas de relaciones con comunidades. En fin, hay una serie de organismos serios que están realmente ayudando a generar buenas prácticas, y lo que hay que hacer es copiar e implementar, ¿sí? Para que verdaderamente podamos ser un sector ejemplar y que podamos tener ese desarrollo sin mayores problemas. Se le dan a la siguiente, por favor. Bien. En la parte de social y de transparencia todavía tenemos que trabajar mucho. Tenemos que ser todavía más sensibles en los trabajos comunitarios que tenemos. A mí me dio mucho gusto el tema que tomó AMSAC para esta expo, que tiene mucho ese sentido social, porque es un tema que tenemos que seguir trabajando. En la minería hace mucho, no tengo yo la menor duda, que hace mucho en todo el trabajo social, pero tenemos que trabajar todavía más al respecto. Y tenemos que aprender a trabajar de la mano con nuestros queridos amigos de las ONGs. Tenemos que tratar de hacerles entender y hacerlos partícipe de lo que estamos haciendo, involucrarlos inclusive a ellos también en esos temas. Lo ideal es que pudiéramos sacar algunas prácticas en común con ellos, ¿sí? Y que pudiéramos empezar a trabajar de la mano al respecto. También se necesita lo que es la preparación técnica. Hoy yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en el sector minero es el disponer de talento humano. Cada vez con las nuevas generaciones vamos a tener problemas al respecto de ser atractivos para ellos y que vayan a trabajar a las minas. En fin, es un tema que tenemos que resolver también. Y tenemos que trabajar también en la parte tecnológica, aprovechando todo lo que es la inteligencia artificial para mejorar la recuperación de los metales y también para tratar de minimizar desechos y buscar más ecoeficiencias. Esos son los temas en los que tenemos que abocarnos como sector minero para tomar provecho y ventaja de todo este ciclo tan positivo que se viene de la minería. Si me ayudan con lo siguiente, por favor. Hay un modelo que sacó el Banco Mundial, que lo acaba de sacar, que se llama el Climate Smart Mining, que según ellos contiene los elementos básicos que se deben de tener para lo que es una minería inteligente, una minería realmente del futuro.
que básicamente se basa en mayor acercamiento a la ciudadanía, trabajar muy fuertemente en una inclusión más acelerada y trabajar en temas de descarbonización, de resiliencia, de economía circular y de oportunidades de mercado, con un fuerte gobernanza y un marco regulatorio adecuado y promoviendo mucho la innovación. En términos generales, y hay varios documentos sobre eso, yo les sugiero que los busquen en internet, vale la pena echarles un ojo. Muchas de las nuevas prácticas buenas que se tienen están enfocados hacia llegar a este modelo de la nueva minería inteligente. Inteligente desde el punto de vista de compromiso en la sustentabilidad. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar de México. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Me ayudan con la siguiente? México sin duda es un país minero, ¿sí? Es un país que tenemos la gran fortuna de tener muchas zonas con metalogenética muy adecuada para el país, para producir metales. Hoy México es líder, al menos en 16 metales, en donde está ocupando pues, algunos de los 10 primeros lugares en su producción, y de esos 16, 7 son críticos o estratégicos, y estratégicos aparte, ¿sí? Durante muchos años tuvimos una ley minera que fue promotora realmente, que promovió mucho la inversión y tuvimos muchos años muy buenos en inversión. Desgraciadamente, por presiones ambientalistas y por poco conocimiento de la autoridad de lo que es realmente la minería, pues hicieron un cambio terrible en el 2023, donde ponen una ley minera donde le dan la exclusividad de la exploración al servicio geológico, y el servicio geológico tiene gente muy buena, lo que no tiene son recursos económicos para poder hacer las cosas. Y también le mete una serie de candados en varios puntos, y lo que hace es, nos metieron una camisa de fuerza, que qué consecuencias ha tenido. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Esta es la historia de la inversión en exploración en México, y esto es el resultado de estas políticas que no han entendido la importancia que tiene la minería. Fíjense esta gráfica, lo interesante. En las barras vemos la inversión que se ha venido haciendo en exploración. En promedio vamos a decir que son cerca de 600 millones de dólares al año lo que se ha invertido en exploración en México. La línea continua nos dice el número de minas que se han generado en los diferentes años, ¿sí? Esa es la ley contra el eje de las derechas. El Servicio Geológico tiene 17.6 millones de dólares de recursos para explorar, cuando se han venido invirtiendo en México 600 millones de dólares al año, para ir generando 4, 5, 6 minas. Ya saben la historia cómo va a acabar, ¿no? Digo, no se necesita mucha ciencia para entender qué es lo que está pasando. ¿Y qué sucede adicional? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? El Instituto Fraser, ustedes saben que cada año emite su índice de atractividad, qué tan atractivos son los países para inversión minera. No ha salido el del 2024, está por salir ya en estas fechas, pero ya estamos en lugar 74 de 86 países, ¿sí? Ahí la llevamos, ¿sí? Entonces, todo es el resultado de todo lo anterior que dijimos, y mientras no haya conciencia que hay que hacer un cambio importante, pues vamos a llegar al número 86 muy pronto, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ayúdenme con la siguiente, por favor. Hay un Plan México, sí. Yo sí quiero decir algo. A mí me da mucho gusto que por primera vez en muchos años hay un plan de desarrollo industrial a nivel país, y que aglutina o hace que todas las secretarías están trabajando bajo un solo objetivo. Yo creo que eso es lo bueno, lo rescatable del Plan México. Se logró a través de la Cámara Minera que se desarrollara el tema de minería y se incluyó al final. Lamentablemente, cuando se publicó, por razones de no hacer ruido, no lo pusieron. Aunque nos dicen y sabemos que sí está, pero no lo quisieron hacer oficial, ¿sí? Lo cual no es correcto. Quiere decir que no necesariamente estamos convencidos de la importancia que tiene la minería, y que nos preocupan más las presiones de otros grupos de qué van a decir al respecto. Pero al menos hay un Plan México, y ¿qué hay que hacer? Pues tratar de aprovechar ese vehículo y posicionar verdaderamente lo que es la importancia de la minería. Desde mi personal punto de vista, si le dan a la siguiente, en lo que tenemos que trabajar es en lo siguiente. Primero, en establecer una política pública
que verdaderamente cumpla con las tres grandes temas que vimos hace rato. Con que primero México debe asegurar también el suministro de metales estratégicos. Si queremos que otras industrias vengan aquí, la industria de automotriz, bueno, la industria automotriz no sé ahorita, pero otras industrias que vengan a establecerse en México necesitan también metales estratégicos. Entonces tenemos que asegurar ese acceso. Tenemos que promover la exploración, por amor de Dios, y el desarrollo de nuevas minas. Si no, nos van a agarrar con los dedos en la puerta. E impulsar también las prácticas sostenibles, las mejores prácticas, porque es correcto hacerlo de una manera correcta. Se tiene que hacer una revisión a la ley minera, se tiene que hacer un cambio radical en esa ley minera para que sea congruente con lo anterior, porque si no, de nada nos va a servir. La siguiente, por favor. Sí les quiero decir, la Cámara Minera está haciendo muy buena labor. Hemos notado en la autoridad, en las nuevas autoridades, tanto en la Secretaría de Economía como en Medio Ambiente, y Leonardo, tú eres testigo de eso, ha habido una actitud al menos de escuchar, ¿sí? Hay un cambio radical contra lo que nos enfrentamos en los últimos 6 años. Ha habido mucho acercamiento con ellos. Creo que vamos en el camino de poder tener un mejor entendimiento. No quiere decir que ya lo hicimos, pero creo que hay apertura suficiente como para empezar a sentarnos y empezar a hablar de cuestiones técnicas y no de ideologías como se venía hablando anteriormente. Entonces es una oportunidad que hay que aprovechar. Y México tiene que aprovechar sus recursos y tiene que posicionarse por lo que les decía hace rato. Si queremos estar en las ligas mayores y podemos sentar a la mesa con un poder de negociación, tenemos que tener control de varios de los metales estratégicos para que nos dé fuerza suficiente en cualquier negociación que tenemos. Y también yo lo que pienso y estoy convencido que un país que no aprovecha en forma prudente sus recursos naturales está condenado a depender de otros. Y eso es muy peligroso, porque está sacrificando su crecimiento y desarrollo. Y lo estamos viendo, Si ahorita los Estados Unidos cierran la válvula de gas, pues el 90% del gas que se consume en México viene de Estados Unidos. Entonces dependemos de eso. Eso no se puede permitir. Tenemos que aprovechar nuestros recursos para hacernos independientes en ese sentido. Dan a la siguiente, por favor. Y para finalizar rápidamente, tengo una serie de láminas donde trato de resumir ya todo lo que les dije. La que sigue, por favor. No hay duda que la minería es esencial. Ya, aquí todo el mundo está convencido. Y el que diga que no, que levante la mano, a ver. Bueno, bien, 22 países cuentan con listados de metales y que empiezan a tener políticas públicas al respecto. Hay 21 metales que son esenciales para la transición energética. Las proyecciones de los diferentes metales que se requieren son muy buenas, ¿sí? Son muy buenas y va a haber una gran oportunidad al respecto. La siguiente, por favor. Peligros, 15 países controlan el 90%, el 90% de 12 de los 21 metales. La nueva geopolítica, hay que tener cuidado, hay que poner los controles necesarios para que pueda funcionar adecuadamente. Se requiere de una reestructuración de las cadenas de suministro, más transparentes, más eficientes, y nuevas políticas que están en países empiezan a impulsar el desarrollo de la minería en esos países. La que sigue, por favor. El futuro en la minería a corto, mediano y largo plazo, muy bueno. No renuncien a ser mineros, por favor, vale la pena, sí, porque el futuro es muy, muy, muy bueno. Y México debe de reconsiderar su posición, sin duda. Tenemos todo para hacerlo bien, pero tenemos que tener políticas públicas congruentes para poder tomar ventaja de lo que tenemos, ¿sí? Y lo mismo, un país que no puede aprovechar sus recursos está condenado a sacrificar su futuro. La siguiente, por favor. La transición, está jalando ya la transición hacia energías limpias. La minería debe acelerar ya lo que es la implementación de metales, de las mejores prácticas, y aprovechar las nuevas tecnologías también para seguir optimizando procesos y minimizar todo lo que son los consumos de insumos básicos que son escasos. Y la minería sin duda juega un papel fundamental en esa transición. Y quizás una última reflexión, la siguiente, por favor. Es quien siga diciendo no a la minería, ¿sí?
es que aparte de no entender esto, no entiende las consecuencias que esto puede tener en todo lo que es el medio ambiente y en todo lo que es el impacto social. Y vamos a tener serios problemas, no en México, en todo el mundo al respecto. Yo lo que les digo y los invito a todos los antimineros, mejor sentémonos y digamos sí a la minería y pongámonos de acuerdo el cómo sí. Trabajemos de la mano para tratar de que todo el mundo estemos de acuerdo en que la minería puede ser y seguir siendo una minería sustentable y comprometida, porque si no vamos a correr un serio peligro que luego nos vamos a lamentar. Muchísimas gracias a todos.